Durante muchos años hubo empresas que fueron cerrando, pequeñas empresas que fueron cerrando, y los trabajadores se hicieron cargo. No querían, perdían su fuente de trabajo, entonces intentaron armar, y algunos con éxito, cooperativas de trabajo y trataron de continuar con la actividad, ¿no? En los últimos días el Consejo Deliberante de Quilmes aprobó un proyecto para crear un registro de estas empresas recuperadas por los trabajadores. El autor de esta iniciativa es el concejal Ezequiel Arauz Pérez, que es, por supuesto, del Frente de Todos y de referente de Patria Grande. Ezequiel, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, Pedro, todo bien. Bien, a ver, la propuesta es un registro de empresas recuperadas serían. A ver, ¿cuál es el espíritu, a qué apunta esto? Sí, en realidad son dos cuestiones. Una, como decís, es el registro, crear el registro municipal de empresas recuperadas, que nosotros lo habíamos iniciado ya desde 2019, cuando comienza el gobierno de Mayra. Yo fui subsecretario de Economía Popular y arrancamos de la subsecretaría a hacer un relevamiento de aquellos conjuntos de trabajadores que habían recuperado sus empresas y las habían puesto a producir nuevamente. Relevamos en unas 18 en Quilmes, que son las que existen en realidad todavía hoy. Y bueno, ese registro tiene toda la data de cuándo se conformó la cooperativa, cuántos trabajadores forman parte de ella, el número y los servicios que prestan o lo que venden. Y de ese registro, en la ordenanza que se votó la semana pasada, habilita al Ejecutivo a eximir de 3 tasas diferentes municipales a esas unidades productivas: de la tasa de seguridad e higiene, de la tasa de pesas y motores y de la tasa de propaganda y publicidad, que son tasas que las fábricas normalmente le abonan al municipio. Bueno, a partir de figurar en este registro municipal de empresas recuperadas, el Ejecutivo puede eximir de una o de las 3 tasas a las unidades productivas, y es una manera de potenciar, digamos, porque las empresas recuperadas tienen la importancia social de haber recuperado fuente de trabajo o de haberla sostenido en un momento de crisis, sobre todo cuando se aplican políticas neoliberales que un poco lo que hacen es que las pymes y también empresas multinacionales quiebren o vayan a un proceso de vaciamiento, y la patronal se retira y los trabajadores quedan abandonados a su suerte. Bueno, como decías vos, algunos logran seguir produciendo. De 2001 a esta parte es un fenómeno que en la Argentina se da, ¿no? Bien, de esas 18 que funcionan en Quilmes, a ver, más o menos, ¿cómo está? Hay algunas que funcionan bien, otras más o menos, otras que tienen dificultades. ¿Tenés datos vos concretos? Sí, nosotros, bueno, en principio decir que hay de 5 o 6 rubros: hay metalúrgicas, textiles, de servicios, hay una clínica, la Perpetuo Socorro, eh, hay alimenticias, hay papeleros. Bueno, hay de varias gamas de distintos rubros de la actividad industrial. Después depende de si lo que producen tiene mercado o no, como para cualquier empresa, y entonces ahí tenés situaciones diversas. Por ejemplo, la metalúrgica ITEC, que fabrica una válvula de los termotanques, entre otras cosas, pero digamos, esa es parte de su producción central. Tiene mercado porque esa válvula la fabrican ellos solos en el mercado argentino, y entonces eso le permitió seguir trabajando y produciendo con normalidad, más el apoyo del Estado nacional y provincial y también el municipal. Ahí son cerca de 200 trabajadores, y si bien tienen dificultades económicas como todo el mundo, es una empresa importante que uno llega y no parece estar administrada por los trabajadores. Y después tenés proyectos más familiares o de menos trabajadores y trabajadoras, y algunos lo que producían se dejó de producir y entonces tienen que reconfigurarse y hacer otra cosa. Por ejemplo, la empresa Vistión, que es una multinacional que está ubicada cerca de la cancha de Quilmes, fabricaban una parte de los embriagues de los coches Volkswagen, dejó de fabricarse de esa manera, los dueños se retiraron, quedó esa planta que es muy grande, más de la mitad de la manzana. Y bueno, ellos ahora hacen trabajo de chapa y pintura, fabrican agua
para los autos, digamos, agua refrigerante, bueno, han tenido que diversificarse en su producción y cambiar lo que fabricaban como para poder seguir insertos en el mercado. Tenés de todo, digamos, depende también del rubro, por ejemplo, la clínica sigue funcionando con normalidad, en fin, depende mucho de los vaivenes, pero en general lo que nosotros relevamos es que 600 trabajadores y trabajadoras están insertos en esas unidades productivas que son las empresas recuperadas. Bien, una de las empresas que cerró fue la papelera Ansabo, que está ubicado ahí en San Martín al 1200, en la Florida. Creo que en los últimos días hubo novedades porque la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, ¿no?, en la provincia. Sí, efectivamente, Ansabo es una papelera, fabrican rollos de cartón corrugado que quebró en 2016, digamos, es una de las recuperadas de la época del gobierno de Macri. Y bueno, digamos, nosotros en un primer momento, cuando éramos oposición, acompañamos ese proceso de lucha, conformaron una cooperativa que se llama Porizo, y la diputada provincial Berenice Latorre, la diputada de acá de Quilmes, nosotros armamos un proyecto en conjunto para que se dé la expropiación, lo que se llama de utilidad pública, ¿no? Se declara el bien de utilidad pública. Salió la media sanción la semana pasada, se votó el jueves en la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires, ahora va a pasar al Senado y si se vota ahí ya quedaría, digamos, el bien quedaría en manos de la cooperativa, en manos de los trabajadores papeleros que eran unos 50 con el momento del quiebre de la fábrica, ahora son unos 15 que están trabajando ahí y están produciendo, y a la vez estamos avanzando en un proceso de ellos, la materia prima es el cartón, así que los estamos relacionando con las organizaciones de cartoneros como para que puedan armar ahí alguna idea de economía circular, donde lo que reciclan los cartoneros vuelva en forma de materia prima a Ansabo para hacer los rollos de cartón. Ezequiel, ¿vos tenés conocimiento, ustedes tienen conocimiento si hay algunas empresas que estén por cerrar y haya preocupación de los trabajadores? Mira, la verdad es que el otro día me preguntaban lo mismo, desde que nosotros estamos en el gobierno se dio con una metalúrgica también ahí cerca, en la misma zona de la que mencionaba recién, que es Sencop. Fue la única, ellos fabrican camas y elementos para clínicas. Y durante la pandemia se dio el quiebre de esa metalúrgica. Después de ahí no tuvimos noticias de procesos o de inicio de proceso de quiebra o cuestiones por el estilo, por lo menos en nuestra área no lo tuvimos. Durante muchos años se habló, después de la crisis del 2001, de que muchos galpones en el Gran Buenos Aires, en Quilmes especialmente, están sin funcionar. ¿Hay un reglamento de la cantidad de galpones donde se podría producir? ¿El municipio tiene información? No, nosotros, por lo menos que yo tenga conocimiento, no lo tenemos relevado. Sí es cierto que es un fenómeno que se da mucho y se da mucho en la zona, digamos, en esta zona del conurbano, que tiene que ver con los procesos de desindustrialización que se vienen dando, que no es un fenómeno local, digamos, es un fenómeno global, pero como decía, cuando se aplican políticas neoliberales que en general tienden a no poner el acento en el mercado interno y en la producción, sino que se favorece mucho la timba financiera, eso produce que haya muchas fábricas que queden en el camino. Y sí, si uno recorre, ve los esqueletos, digamos, los galpones libres, pero no tenemos un relevamiento puntual de cuáles son y qué cantidad hay. No, sería interesante para saber en qué condiciones están y qué se podría armar, ¿no? ¿Qué cooperativas se podrían armar? Cooperativas serias, reales, donde se produzca, que creo que es lo que necesitamos. Bueno, será una asignatura, es una asignatura pendiente. Ezequiel, gracias por tu informe, muy amable, gracias.